Bienvenida Estefanía Luzuriaga. Ella es politóloga, investigadora docente de la Universidad Casa Grande para hablar del postdebate. Hola Estefanía, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. No me voy por la típica quién ganó o quién perdió el debate. Yo quiero preguntarle mejor, ¿qué dejó el debate? Bien, el debate dejó tres elementos claros. Primero, creo que ambos candidatos trabajaron fuertemente en el debate por su diferenciación. Eso quiere decir que trabajaron en fidelizar a sus bases, reafirmar su posición, su construcción discursiva e ideológica. Segundo, creo que el debate dejó preguntas para el voto blando. Definitivamente no hubo mucho espacio dedicado a ellos, ni en la segmentación del mensaje, ni tampoco en la definición de propuestas. Y tercero, dejó muchos elementos, y creo que es el logro más importante que los candidatos consiguieron del debate, fue clips para trabajar el postdebate que hemos venido viendo a lo largo de esta semana. Es decir, más fuerte está siendo el postdebate que el debate en sí. Pero dentro de las propuestas, no fue un debate donde uno puede sacar una lista de propuestas y ofertas para analizar este candidato, si gana la presidencia, me va a dar esto, va a ser lo otro y lo otro por el país. No, más bien fue un debate confrontativo. Por supuesto, cuando el debate tiene el propósito de fidelizar, busca justamente esa diferenciación de la que hablaba al comienzo, busca radicalizar su postura de tal manera que el elector tenga confianza en la propuesta o el camino ideológico político que se va a seguir. Definitivamente es un debate que estuvo pensado para ser mediatizado en espacios digitales. En mi opinión, buscaron justamente generar contenido que pueda ser replicable, y en ese sentido, al no profundizar, quedamos con un sinnúmero de fragmentos con la posibilidad de ser viralizables, que se conviertan en memes, que de alguna manera se integren a la cultura digital, que es lo que hemos venido viendo. Es decir, no fue un debate en donde se buscó un relato, más bien fue un debate en donde se produjo un relajo. Definitivamente, no fue un debate en el que el relato sobre la construcción del cómo fuera el centro de la discusión. Creo que si tenemos que ver a los dos candidatos, me parece que Daniel Noboa estuvo un poco más cercano a tratar de explicar propuestas, quedándose igual corto en la profundización. En el caso de Luisa, el papel y la construcción del discurso fue evidentemente confrontativo, un discurso que cayó en la agresividad, pero de esto se ha hablado bastante. Sobre todo yo quería mencionar un debate donde ella lo que hizo fue de alguna manera tratar de ser veedora del cumplimiento de algunas de las propuestas que se realizaron en el debate anterior. Pero, ¿qué puede sacar esto, Estefanía? La gente, el elector, de un enfrentamiento entre dos personas que se acusaban mutuamente, más o menos de ver quién tiene más amigos, o tiene más conocidos, o tiene más gente cercana corrupta. Porque más o menos eso fue, tú tienes a tal, a cual, no, tú tienes a él y a ella. Yo creo que el tema de la corrupción viene siendo un eje importante en la comunicación digital de los procesos electorales. En la Universidad Casa Grande hicimos un estudio que retomó datos de las elecciones 2019, que fueron seccionales, 19, 21, y vemos cómo el tema de la corrupción ha venido incrementando con una diferenciación porcentual significativa del más del 3% de las menciones en las redes sociales que se estudiaron. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Si bien es cierto, hay una agenda ciudadana, unas problemáticas que son relevantes y que me imagino que los diferentes equipos de comunicación estudiaron previo al debate, hay temas que se posicionan en el marco de la campaña. Dentro de esas tenemos corrupción y los vínculos que tienen diferentes actores políticos con la corrupción. De alguna manera se explotan para desacreditar las propuestas y los candidatos en ese contexto. Es que parecería que al haber poco tiempo, al ser un formato que no termina mucho de entenderse, ahora con esta pregunta cerrada, dígame sí o no y después por qué sí o por qué no, no se entendía mucho. Creo que los candidatos fueron más bien un poco a desprestigiarse mutuamente, a marcar frases para que circulen en redes sociales, como usted dice, Estefanía, pero no a generar esa propuesta que realmente el país necesita. En todo caso, muchos dicen,
no fue un mal debate, fue un debate intenso, fue un debate diferente, pero en el contexto de que, ¿de qué? De que yo te acuso más a ti y me defiendo más que tú. Sí, definitivamente fue un debate productivo en términos comunicacionales, como digo, para poder generar contenido en el postdebate. Creo que fue un debate también pensado muchísimo en la audiencia, en generar atención, en generar interés por parte del electorado, pensando también en demografías, como sabemos, hay demografías que están muy habituadas al consumo en espacios digitales. Esos son espacios donde la información se hiperfragmenta. Entonces, lo que vimos fue esa hiperfragmentación del discurso en un espacio de un debate presidencial. De alguna manera, los candidatos adoptaron elementos de la cultura comunicacional digital de la base electoral, particularmente millennials, centennials, y lo traspasaron al debate. Pero Estefanía, la gente tendrá la capacidad de ir analizando en estos días no solamente las frases que se quedaron plasmadas en redes sociales, sino las verdades y las mentiras, porque el fact-checking está empezando a arrojar cosas que no son ciertas. Los candidatos, los dos, dijeron cosas que no son exactas. Entonces recurrieron a decir en muchos pasajes del debate cualquier cosa con tal de salir de los 2 minutos, del minuto de la reacción. Sí, definitivamente ya empezamos a ver algunas de las agencias que se dedican a hacer fact-checking, verificando y contrastando los datos con la información pública disponible. Es común tener imprecisiones, es peligroso tener mentiras intencionadas, es una estrategia de comunicación, el manejo de la posverdad o de los fake news, es una estrategia que se ha venido trabajando y que se ha sumado, digamos, al abanico de posibilidades que tienen los equipos, pero realmente eso es peligroso porque de alguna manera lo que busca es confundir al electorado y de alguna manera, a partir de esa confusión, generar una cortina de humo para posicionar en el electorado los temas que necesita el candidato Daniel Noboa o la candidata Luisa González. Me parece que en ese sentido la ciudadanía tiene el derecho a que en estos días que quedan de la campaña, esos clips cortos, esos fragmentos de información de las que hemos venido conversando, se amplifiquen en esos mismos espacios digitales y en espacios de medios tradicionales para profundizar cómo los candidatos van a lograr algunas de esas propuestas que se hicieron a lo largo del debate y que de alguna manera contemos con más herramientas para el voto indeciso, porque una vez más, el voto duro, y de esto se ha hablado bastante, es un voto que tuvo su espacio en el debate, que sabe por qué candidato se decanta, pero el voto indeciso, ese voto blando, necesita más herramientas y más argumentos para poder tomar una decisión. Esa es la gran interrogante, Estefanía. ¿Se podrá haber movido algo antes de lo que existía antes del debate? Porque llegamos con un pastel dividido en dos, con muy pocos pedacitos pequeños que tenían que irse para un lado o para el otro, o mantenerse como estuvieron en la primera vuelta. Me refiero a los nulos y a los blancos. Bien, adelantarse en este momento a decir si el debate per se movilizó es complejo. Yo me decanto por la idea de que el propósito del debate, más que movilizar, que es lo que decimos, lo que conversamos, llamar a este voto blando, fue un debate que buscó fidelizar. Y en ese sentido, lo que tendríamos que ver ahora es cómo, justamente del efecto de ese debate, de los temas que se pusieron sobre la mesa en ese debate, se generan estrategias que combinen lo análogo con lo digital. Eso es fundamental, buscar una forma en la que el ciudadano transite de algo que ocurre en un espacio digital, algo que ocurre en un espacio análogo, llamados a la acción. Eso ha funcionado bastante bien. Creo que lo vimos justamente en un caso en la campaña anterior de Daniel Noboa. El cartón logró hacer que este contenido digital transite a lo análogo y que el individuo se movilice por algo. Esa movilidad física se puede traducir a vincular, a acercar a los ciudadanos con el proceso de la campaña, que creo que es fundamental para ambos en este momento. Pero Estefanía, ¿qué se saca? Fidelizando, es decir, garantizando los votos que ya tienes, y lo que necesitas es como en el fútbol, salir a buscar el resultado, los goles que te faltan para tener los puntos que te den una victoria. Definitivamente
Estamos seguros de que estos días que quedan de la campaña van a ir dedicados justamente a eso. Hemos visto a los candidatos ya implementando estrategias justamente que van más enfocadas a la movilización. Hemos visto por parte de ADN una presencia en territorio. Hemos visto al presidente visitando instituciones educativas, medios de comunicación tradicionales. Lo hemos visto en los sectores rurales, es decir, lo hemos visto en espacios donde los resultados de la primera vuelta nos dicen que debería estar, ¿no? En sectores rurales, con mucha presencia en la costa, tratando justamente de ir a buscar estos votos casi puerta a puerta. En el caso de Luisa González, hemos visto también unos cambios en su comunicación digital. Claramente el manejo de la comunicación digital de Daniel Noboa es uno de los grandes pilares de su campaña y vemos que Luisa está intentando también en ese sentido hacer cambios. La vemos tratando de hacer un control de daños, yo creo, de esto que conversamos hace un momento, de el nivel de agresividad discursiva que se dio durante el debate y asociándolo con el género para posicionar desde el género una justificación a ese nivel de agresividad. Entonces creo que ambos están ya trabajando justamente en esa movilización del indeciso, por un lado buscando lo que los resultados de la primera vuelta le dijeron que tenía que buscar a Daniel Noboa, y en el caso de Luisa González tratando de posicionar algunos temas de género. La vemos también trabajando muchísimo el tema de economía social y solidaria, que son pilares importantes de los valores y de la propuesta ideológica de Revolución Ciudadana. Bueno, para terminar y viendo que vamos a tener un cierre de campaña vertiginoso, y una pregunta, yo sé que tú no eres ni adivina ni bruja, sino politóloga, pero ¿sientes que el photo finish va a ser el desenlace el 13 de abril o podría decantarse esto por una ventaja amplia de uno de los dos que no permita reacción? Yo creo que vamos a encontrar una ventaja, no una ventaja amplia, vamos a encontrar va a ser un resultado bastante peleado, yo creo, hasta el final. Como decimos, lo que queda en juego es cerca del 12% de los votos, entonces realmente hay pocas posibilidades de que, digamos, encontrarnos con una ventaja muy grande entre ambos. Realmente esta va a ser una campaña donde vamos a ver a los candidatos buscando esos votos puerta a puerta, haciendo un trabajo minucioso para llegar a ese electorado, segmentando el mensaje, segmentando las tematizaciones, y seguramente un 13 de abril muy interesante para el país en ese sentido. Gracias, Estefanía, por acompañarnos. Un gusto. Gracias a ti por la invitación y a ustedes.